En este video vamos a hablar de identidades nacionales. México puede ser como China, Latinoamérica está condenada a ser sumisa al imperio, pero antes quiero responder este comentario de Fanganap. Pónganle pausa y léanlo porque si no el video será eterno. Hablas de ciencia económica como si fuera neutral o universal. Perdón que insista, pero será mi misión en la vida sacarles esas ideas de la cabeza. No puede ser neutral, obviamente, porque trabaja con fines humanos, ejecutados por humanos. Y no puede ser universal con leyes invariantes, porque los resultados dependen de instituciones, historia, cultura, tecnología, demografía, estructura productiva, reglas políticas y hasta distribución de poder. O mejor dicho, especialmente distribución de poder. No sé en qué momento les he dado la impresión de que yo confundo eso. Como seres humanos, a lo más que aspiramos es a cierto grado de neutralidad, o mejor dicho, de objetividad. Pero estás hablando de la persona, del individuo. La ciencia es un método, la economía una disciplina. Ellas sí son neutrales, no tienen preferencias, no tienen voluntad, no tienen deseos. Y sin importar cuál sea tu objetivo, ideal, meta o lo que sea, puedes utilizar la ciencia económica para lograrlo. El martillo está ahí puesto, tú sabes si clavas acá, allá o destruyes, pero el martillo no se va a mover solo. De hecho, es indispensable que la utilices, la ciencia económica, junto con todas las demás ciencias sociales. Si ignoras el conocimiento que ya se tiene y no investigas constantemente nuevas metodologías para aplicar lo que quieres, pues seguirás dando tumbos. ¿Ya se entendió? Sí. ¿Y qué tiene que ver esto con las identidades? La economía será tan rigurosa como el individuo que la ejecuta. Y aplica lo mismo para cualquier ciencia. Su neutralidad es limitada y su universalidad es condicional. Te puede ofrecer modelos útiles para entender mecanismos, no verdades eternas aplicables igual en Suecia que en México, Nigeria o China con el mismo manual. Es más, ni siquiera dentro del mismo país. Por eso es absurdo pretender replicar lo hecho en Estados Unidos, en México, o lo hecho en China al resto del mundo. De eso se trató el video pasado. Véanlo para que sepan de qué hablamos en este, porque si no, no van a entender nada. Pero, Franganab, ¿en qué momento ignoré la dimensión social? Al contrario, el mecanismo de mercado del petróleo se usó para explicar los intereses gringos, nada más. Y justamente se explicó cómo Venezuela ignoró la dimensión social, la real, la científica, no la ideológica. ¿Notas la diferencia? Bueno, pues ya. Vean el video anterior si no lo han visto, ahora sí. Porque sin conspiraciones ni fanatismos, comenzamos. Y para empezar a hablar del tema, responderemos otro comentario, ahora de Tony. ¿El modelo chino es sostenible? No, no lo es. Ninguno lo es, porque las cosas cambian. Por eso las ciencias sociales no utilizan predicciones deterministas, solo predicciones probabilísticas. Lo que los fanáticos antiimperialistas interpretan como desesperación del imperio es solo adaptación. Proyectan sus emociones personales en el comportamiento de estructuras gigantescas. ¿Qué dijo Denner? No es que China le haya ganado, pero la teoría palestiniana sí prevé una transición de potencia hegemónica y Estados Unidos está actuando más desordenadamente y no parece tan planeado. Correcto, en cuanto a la teoría de Immanuel Wallerstein. La dinámica histórica tiene ciclos y crisis, tendencias, direcciones de largo plazo, contradicciones y eventualmente crisis sistémicas cuando se agota la forma histórica del sistema. Pero tomarlo literal y aplicarlo a lo que estamos viviendo sería determinista, subestimar la agencia interna y la política doméstica. China le cambió el tablero a Estados Unidos, así que Estados Unidos debe adaptarse o morir. Bueno, no morir, pero peleará por su hegemonía, al menos en este hemisferio. Pensar que se quedará quieto y dejará pasar a China... Ahora, con la adaptación del imperio, le cambia el tablero a China. Y ahí está el detalle. ¿Quién sabrá adaptarse mejor a los nuevos tableros, los que cada uno puso? China creció en un entorno conocido, con reglas claras, predecibles. Utilizó el tablero de juego que ya había puesto Estados Unidos, pero ya no puede hacer eso. ¿Es un reto nuevo para el imperio? Sin duda, pero también lo es para China. Y no hay manera de saber quién ganará esta nueva carrera o partida. Algunos imperios duraron una generación, otros duraron siglos. Pero para aproximarnos un poco más a un pronóstico más probable, no determinado, no seguro, no a huevo, podemos analizar la identidad de las naciones. De hecho, si quieres cambiar algo, es fundamental que entiendas esto y lo aceptes. Si no comprendes algo, no podrás cambiarlo. Identidad nacional, instituciones y orden geopolítico global. Identidad es el conjunto de rasgos y relatos con los que alguien o un grupo se define a sí mismo. ¿Quién soy? ¿A qué pertenezco? ¿Qué valoro? ¿Qué me da orgullo o vergüenza? ¿Y qué no estoy dispuesto a negociar? En serio, vean el video anterior.
Tienen dos partes, la descriptiva, o sea, características, historia, costumbres, símbolos, como puede ser soy mexicano, somos una democracia, somos neutrales, hola Suiza. Bueno, en el video no es ignorancia, es identidad. Describimos por qué describir la identidad de una persona rara vez se siente como descripción y normalmente se siente como juicio y amenaza, lo que vuelve casi imposible cambiar nuestra identidad. Entre más se describe, más nos aferramos a ella generalmente, no siempre, negándolo y confirmándolo a la vez. Ejemplo, una etiqueta puede bajarte de rango, o sea, eres ideológico, no racional. Eso te etiqueta y las etiquetas duelen, pero no vamos a cambiar, así que muy racionalmente racionalizaremos todo lo que esté a nuestro alcance para demostrar que nuestra ideología no es ideología, ¿verdad? Que es razonamiento puro, o sea. Y no es que no sea lógico, que no sea racional. Lo que pasa es que es una lógica aplicada para justificar, no para entender. Describir expone, así eres. Y la exposición suele provocar vergüenza. Y la vergüenza suele convertirse en enojo o negación. Y sí, los líderes políticos también son humanos. Vean las acciones de Milei, de AMLO, de Trump, del que me digan. Por si fuera poco, describirte te quita el derecho de narrarte a ti mismo. Se siente invasivo. Y eso se percibe como injusto. Y por supuesto, eso nos lleva a la desconfianza de la intención. Cuando nos describen, sospechamos que el otro está marcando para dominar o desacreditar. Más de uno ya lo pensó ahorita conmigo. Difícil pensar que solo se está describiendo algo, aunque se puede. En resumen, ofende cuando la descripción se percibe como sentencia, amenaza social o despojo de tu propia narrativa. Pero eso está en el interior del individuo, en su cableado interno, por llamarlo de alguna forma, que se va forjando tanto por lo que trae de fábrica, su genética, como por la interacción con su medio ambiente. Y un mecanismo muy parecido ocurre con los países. La formación histórica de las identidades nacionales ha moldeado profundamente las instituciones de cada país y su rol geopolítico contemporáneo. Para entender cómo surgieron y persistieron sus identidades nacionales y qué ventajas o limitaciones implican hoy frente a desafíos como la censura, el autoritarismo, la dependencia tecnológica, económica o la integración en cadenas globales de valor, o lo que quieran ponerle, es fundamental un comparativo histórico. ¿Va a ofender a muchos? Seguro que sí. ¿Lo aceptarán? Racionalmente sí. Identitariamente, Y ahí comenzarán las justificaciones, las culpas, las acusaciones, las teorías de conspiración. Muchas naciones son comunidades imaginadas, forjadas en momentos históricos críticos. Pero vamos a ver los casos más representativos. Veamos cómo la interacción entre identidad nacional, estructura institucional y contexto histórico deriva en comportamientos distintos frente a presiones externas, reformas internas e iniciativas de integración regional. Estados Unidos. La identidad nacional de Estados Unidos se construyó desde sus inicios sobre ideales universalistas. A diferencia de naciones definidas por etnia o religión, Estados Unidos fue concebido como un país inventado sobre principios ilustrados: libertad, igualdad, gobierno representativo y Estado de Derecho. Este credo americano ha persistido como núcleo de la identidad nacional. Si le preguntas a un gringo qué es, esto te responderá generalmente. Claro, la mayoría no sabrán qué es pensamiento ilustrado, la mayoría, muchos obviamente sí, pero esas ideas de democracia y libertad, eso es lo que los define. Esto ha engendrado un fuerte patriotismo cívico y la noción de excepcionalismo, o sea, el excepcionalismo estadounidense, que son excepcionales, pues. Las instituciones se forjaron acorde a esos ideales. Una constitución republicana, separación de poderes y garantías a los derechos individuales. Estas estructuras han dado al país ventajas notables. Por ejemplo, la libertad de expresión está constitucionalmente protegida en la primera enmienda, lo que dificulta la censura estatal y propicia una sociedad civil autónoma y con capacidad de innovación tecnológica. ¿Alguien puede intentar censurar? Bueno, de hecho lo han hecho. Seguro que sí. Pero la reacción general será desaprobatoria y ha sido desaprobatoria, y uno censura por acá y el otro ventila por allá. Del mismo modo, la confianza en sus propias instituciones e identidad ha posicionado a Estados Unidos como defensor del orden liberal internacional, promoviendo la democracia, según ellos, y los mercados abiertos a nivel global. El excepcionalismo conlleva la creencia de que Estados Unidos debe liderar, con eso crecen los niños.
y a veces actuar al margen de organismos multilaterales cuando ya no sirven o no les sirve a ellos, lo que genera tensiones geopolíticas con el resto del mundo. Obviamente, se mete con los demás porque yo soy especial, yo soy el bueno, tú debes ser como yo. No es bueno o malo, es identitario. Y le funciona como potencia hegemónica porque combina capacidades materiales con una legitimidad simbólica muy particular. Legitimidad simbólica. Materialmente tiene 3 palancas, acuérdense de las palancas. La moneda y las finanzas, o sea el dólar, el poder militar y la red de alianzas. Pero lo que le da cohesión interna para ejercer poder externo es una ideología cívica, el excepcionalismo que ya dijimos y misión universalista, una religión civil de libertad, derecho y destino. Ese universalismo produce algo raro, un país que se piensa como proyecto moral, no como etnia. Eso facilita integrar migrantes, cuando quiere, y también facilita moralizar conflictos exteriores, libertad versus tiranía. El problema, y que desde fuera es muy fácil de ver, es su contradicción fundacional. Libertad proclamada con esclavitud real, luego segregación y hasta hoy una jerarquía racial con efectos en riqueza, seguridad y representación. Pues es obvio para todos. Nosotros podemos verla. Es obvia hasta la pared de enfrente. Pero intenta decirle a tu novia que es emocional. Verás cómo reacciona. O a tu tóxico, que es muy necio. Esa tensión no es un dato social aislado. Es un motor político. Genera ciclos de reparación y reacción. Y eso vuelve rentable la política de símbolos. Líderes que prometen restaurar un orden o completar una promesa. O sea, Make America Great Again se ha repetido muchas veces en la historia con diferentes eslogans. En un sistema presidencialista y mediático, la identidad se personaliza. La política se vuelve competencia de figuras porque las coaliciones se unen más fácil alrededor de un símbolo humano que alrededor de un consenso ideológico estable. El individualismo estadounidense no sale de la nada, sale del mito de libertad individual, de una historia de frontera, movilidad, de instituciones centradas en derechos individuales, o sea, proteger al individuo frente al Estado, aunque sea solo al individuo rico, según algunos. La cosa es que hay millones de ricos y de una economía política que premia narrativas de mérito. Esa configuración produce innovación y dinamismo. Tienen que ver esa parte, la parte positiva, pero también polarización y doble vara. El mito moral exige pureza, pero la realidad exige poder. Y la tensión se resuelve con racionalizaciones, con lógica. En otras palabras, Estados Unidos va a hacer lo que tenga que hacer para seguir siendo excepcional. ¿Lo logrará? Bueno, depende de qué tan bien mueva sus piezas y qué tan bien jueguen sus rivales. El New Deal, por ejemplo, fue socialismo en su máxima expresión y aún así coexistió en Estados Unidos. Luego fueron neoliberales, luego decidieron ser globalistas, ahora se retraen y se vuelven proteccionistas. Y todas esas contradicciones serán resueltas después, serán racionalizadas, justificadas, porque la identidad no es la coherencia, es el excepcionalismo, la grandiosidad. ¿Quieres competir contra alguien que se ve a sí mismo como lo máximo, como el mejor? El que tenga que hacer lo que tenga que hacer va a ser el primero. Pues buena suerte con competirle al bicho, por ejemplo. El bicho no es quien es por casualidad. Fácil describir a los gringos, ¿no? Bueno, ¿por qué no vemos ahora a los hermanitos menores de los gringos? A los buenos. Canadá. Canadá es contraste matizado dentro de Norteamérica. Su identidad nacional es gradualista y plural, definida menos por gestas revolucionarias y más por evolución política y acomodo de la diversidad. Forjada bajo la corona británica también, pero con importante influencia francesa. Canadá desarrolló temprano una identidad bicultural, anglo-francófona, que más tarde se amplió al multiculturalismo. En 1971, Canadá se convirtió en el primer país en adoptar la multiculturalidad como política de Estado, reconociendo que su tejido social abarca múltiples etnias y culturas. Hoy la identidad canadiense enfatiza valores como tolerancia, el respeto a las minorías y un just society o justicia social orientada al bienestar común. Institucionalmente, esto se refleja en un régimen parlamentario estable y respetado. Federalismo que concede autonomía a Quebec, por ejemplo, protegiendo la herencia francófona. Y una Carta de Derechos y Libertades que blinda las libertades civiles. Tiene instituciones muy fuertes, sociedad relativamente cohesionada y alta legitimidad estatal. Pero su geografía y economía lo amarran a Estados Unidos. Depende de su mercado y de su paraguas de seguridad.
Su identidad se construye por diferencia, más legalista, más multilateral, menos teatral. Eso no es bondad, es estrategia de potencia media. Cuando no puedes imponer, maximizas influencia vía reglas, reputación, arbitraje y coaliciones. Canadá pelea anclando la relación en tratados, foros y mecanismos, porque eso es lo que puede hacer. Su poder no es coercitivo, es de estabilidad. Pero insisto, ¿son los buenos? No, es lo que pueden hacer con la historia que les tocó. Su identidad de país moderado y pacífico ha permitido un rol geopolítico como middle power, o sea, a menudo mediador en foros internacionales y contribuyente activo a operaciones de paz. Como dijimos, una limitación es la dependencia económica de Estados Unidos. El intenso comercio bilateral implica que los vaivenes económicos o decisiones tecnológicas de los gringos afectan directamente a Canadá. Aún así, la pertenencia a dicha interdependencia es asumida como parte de su identidad norteamericana compartida. En las cadenas globales de valor, Canadá se integra como exportador de recursos y manufacturas de alta calidad, beneficiándose de su reputación fiable, aunque sin aspiraciones hegemónicas. O sea, en resumen, la identidad nacional canadiense, cívica, bilingüe y multicultural, sustenta instituciones sólidas y un papel global cooperativo con la ventaja de una cohesión social envidiable, pero siempre supeditada en parte a la proximidad del gigante, del hermano mayor, del protagonista, del que se pasa por el arco del triunfo lo que se tenga que pasar para ganar. Pero pues Canadá es aburrido, ¿no? Mejor veamos qué pasa con Latinoamérica. Contrario a lo que muchos podrían pensar, Latinoamérica no se explica diciendo colonialismo y ya. O sea, sí en su forma más simple, pero se explica mejor por tres legados. Primero, la estructura. Desigualdad extrema de origen, tierra, raza, estatus. Segundo, el estado fiscal débil, recaudación baja y regresiva, o sea, el imperio español estaba muy lejos, incapacidad de sostener burocracia profesional y servicios universales. Y tercero, economías de renta, o sea, commodities, con ciclos brutales. Lo mismo, ¿no? Se extraían materias primas, se exportaban. Eso produce un tipo de política recurrente, coaliciones que no compiten por productividad de largo plazo, compiten por reparto de renta y control del Estado. Y lamento comunicarles, cuatro teístas, que solo están repitiendo el mismo patrón. No están cambiando nada, no están haciendo nada nuevo. Cuando no hay capacidad estatal suficiente, la ley se vuelve selectiva y la política se vuelve personalista, porque las instituciones no alcanzan para procesar conflictos impersonalmente. De ahí sale el caudillismo moderno, no porque nos guste el caudillo, sino porque en estados débiles la gente racionalmente busca protección y acceso a vías de redes personales. Y lo siento, argentinos, porque Milei es otro caudillo, nada más. Además, está el factor sistémico. Latinoamérica vive dentro de una simetría estructural con Estados Unidos. Otra vez, no es culpa ni bondad, es proximidad, mercado, seguridad y migración. Eso crea la famosa disonancia regional, identidad soberanista antiimperialista, muy fuerte, porque el agravio histórico existe, es real, pero pragmatismo operativo inevitable, porque las palancas materiales te obligan. Si te sales del pragmatismo con las estrategias equivocadas, pues te revientan, se te invierten. Es lo que acaba de pasar con Venezuela. El golpe de estado de Pinochet, el apoyo a dictaduras, afines a los gringos, todo lo que quieras explicar. Por eso, mayoritariamente vemos discursos duros por un lado y cooperación real por el otro. Pero eso no es hipocresía, no es entregar la patria, que les encanta decir. Es supervivencia política. El discurso alimenta identidad, o sea, nos hace más creyentes de la patria. Y legitimidad interna, por supuesto. Los hechos, por otro lado, cuidan la economía y la seguridad. No quiero por ahí un burro diciendo, la economía está fatal. Sí, mijo, hablamos de cuidar la economía. Lo que tienes, poco o mucho. Bueno. Si quieren formalidad para por qué se comportan así, la traducción simple para Latinoamérica es que tiene baja capacidad estatal relativa, alta desigualdad, alta informalidad y alta vulnerabilidad a shocks externos. Por tanto, tiende a estrategias de corto plazo, punto. A polarización identitaria como sustituto de resultados y a negociación asimétrica basada en palancas limitadas, o sea, migración, seguridad, recursos, más que en poder estructural. México es el caso más claro de dependencia con palancas. O sea, su interdependencia industrial con Estados Unidos le da margen negociador real, pero exige pragmatismo. En cambio, el Cono Sur, Chile, Uruguay, muestran lo contrario, instituciones un poco más estables, menos violencia, más credibilidad y por tanto más margen para políticas de largo plazo, pero poco más.
Brasil es potencia regional con ambición de autonomía, pero con contradicciones internas y coaliciones muy complejas. Y el Caribe y Centroamérica operan bajo restricciones durísimas, economías pequeñas, vulnerabilidad, dependencia. Por eso su política exterior es aún más condicionada. Entre más alineadas, mejor les va. Al que se sale del redil simplemente es aplastado. ¿Quieres cambiarlo? Bueno, no será a través de un cambio del hegemón, porque eso no va a pasar. Eres tú quien debe cambiar. Pero no puedes cambiar si no sabes lo que eres para empezar. En serio, vean el video anterior. Y es tan identitario que hasta alguno ofenderá que diga Latinoamérica. La formación de identidades nacionales en Latinoamérica tuvo rasgos distintos a otras regiones, con contrastes marcados entre países como México y Argentina, por supuesto. Pero en general, las nuevas repúblicas hispanoamericanas surgieron tras el colapso del Imperio Español, pero compartiendo idioma, religión y herencia ibérica. A diferencia de Europa, donde la fragmentación lingüística post-Roma y la invención de la imprenta produjeron nacionalismos étnicos violentos en su obsesión identitaria, en Hispanoamérica la independencia ocurrió cuando la imprenta y el español ya unificaban amplios territorios. Esto permitió, durante un tiempo, una protoidentidad panhispanoamericana, con héroes nacionales compartidos y un otro común, como el indígena marginado fuera de las ciudades coloniales. Con el tiempo cada país ya fue construyendo una identidad diferenciada, pero en ausencia de los extremos étnicos europeos, lo cual, hipotéticamente, contribuyó a que hubiese menos guerras interestatales internas en América Latina que en Europa, además de que era un territorio mucho más amplio y con menos población. Sobre esta base general, México y Argentina nos muestran quizá la trayectoria identitaria más divergente en la región, están en los opuestos, pero sin separarse mucho tampoco. Ahora, ¿pero qué pasa con Europa? Pues se explica por una combinación distinta, lo que más o menos mencionamos antes. Guerras totales, construcción de estados fuertes y al final pacto social. Es decir, la memoria bélica no es solo trauma, se institucionalizó, se volvieron reglas, integración, estado de bienestar y un estilo de poder que prefiere coordinación a aventura unilateral. O sea, siglos de madrazos acabaron, ya dice, bueno, ya. Europa desarrolló una identidad de civilización de reglas, porque su aprendizaje histórico fue que el conflicto intraeuropeo destruye todo, y mira si lo destruyó. Su política exterior tiende a la legitimidad multilateral y a la sanción económica porque su músculo principal es económico normativo. La tensión europea es otra, es distinta. Autonomía estratégica deseada versus dependencia de seguridad de Estados Unidos y dependencia energética histórica de Rusia y Medio Oriente. Esa tensión se gestiona con alianzas y con regulación, ya no a putazos. Pero aquí, ojo, porque sí, el colonialismo los ayudó a enriquecerse, pero de verdad, después de la Segunda Guerra Mundial no tenían un cacahuate. Aprendan a sumar. En términos de conducta, Europa empuja estándares, mercados y legitimidad, reacciona lentamente y cuando decide moverse, busca coaliciones. Ahora, puedes negarlo todo lo que quieras, ya sea que seas europeo, específicamente español, por ejemplo, que es el más salidito, y quieras promover, por ejemplo, el hispanismo, por poner un ejemplo. Cambiar tu identidad regional por la identidad de la lengua. Volver a los tiempos del Imperio Español con los matices de la modernidad, menos clasismo, menos racismo y más estructura, o sea, aprendiendo de los errores. O siendo latino, tengas el recuerdo de la historia y rechaces todo eso y busques venganza de la historia contra España o contra los gringos. Pero eso es justamente lo que te da identidad. Hablamos de identidades nacionales, no individuales. Si no ves tu identidad nacional, no podrás cambiarlo, el del colectivo, no específicamente el tuyo. Y si tu identidad está basada en lo que te hizo el otro y no en lo que tú puedes hacer por ti mismo, pues ya sabes por qué estás en donde estás. África. Por muy duro que suene lo anterior, porque también en África la historia es más compleja que solo colonialismo. El colonialismo dejó fronteras artificiales, sí, pero sobre todo dejó economías diseñadas para extracción, unos estados jóvenes y en muchos casos una brecha entre instituciones formales y poder real local. Eso produce dos patrones, estados que logran consolidarse y construir capacidad, como Botswana, pero son excepcionales y después de un choque durísimo, como el de Europa, sería el mejor ejemplo, y estados capturados por élites rentistas, sería la generalidad, o fracturados por conflicto.
Cuando tu ingreso depende de renta extractiva y no de tributación ciudadana, el Estado rinde cuentas hacia arriba, o sea, mercados, potencias, empresas, más que hacia abajo, los ciudadanos. Ese es el corazón de la fragilidad. Poca recaudación interna, mucha dependencia externa, mucha competencia por control de recursos. Por eso el multialineamiento africano es racional, o sea, paso de los franceses a los gringos, a los chinos, a los rusos, al que me convenga. Es estrategia de supervivencia, negociar con China, Estados Unidos, el Golfo, Rusia, con el que sea, insisto, para maximizar infraestructura, financiamiento y asistencia. El resultado depende de capacidad estatal, por supuesto. Con un Estado competente, la competencia externa te beneficia. Con Estado capturado, te endeuda y te vuelve cliente. Solo cambias al amo, pues. ¿Vas a lograr cambiarlo alineándote a uno o a otro? ¿O expulsándolos a todos? ¿Peleándote? ¿Discutiendo? ¿Ya me siguen? No es con quién te alías, es qué haces con esa alianza. ¿Cuándo han visto una terapia que logre sanar a una persona en 2 o 3 sesiones? Bueno, si es difícil que una persona cambie, imaginen cuánto más un país. Pero vayamos a lo que nos interesa. China. Se comporta como se comporta por alineación brutal entre identidad y régimen. Su identidad moderna está marcada, sí, por el siglo de humillación, pérdida de soberanía, invasiones, fragmentación, pero una cosa es marcada y otra cosa es buscar venganza. Eso produce una obsesión por unidad territorial y control político. El partido legitima su monopolio con 2 promesas, prosperidad y soberanía. Materialmente, China construyó capacidades industriales y tecnológicas. Institucionalmente, concentró poder para coordinar objetivos de largo plazo. En política exterior, eso se traduce en 2 reglas: no tolerar amenazas a su integridad, ni siquiera de Taiwán y la periferia, y asegurar rutas, recursos y autonomía tecnológica. La fase de cooperación con Estados Unidos fue negociación asimétrica inteligente, integrarse para aprender y crecer. La fase actual es competencia, porque ya acumuló palancas reales y porque Estados Unidos dejó de crecer en convergencia. En el video anterior, no es un cambio moral, es un cambio de estructura. Pero es que China representa un caso singular de identidad nacional porque es milenaria. Cambió en el siglo XX a un régimen revolucionario, pero sigue siendo el mismo imperio, influenciado por ideas externas, claro, porque tanto la revolución socialista como el libre mercado pues son influencias externas. Pero, diferencia de estados modernos jóvenes, la identidad china se basa en una civilización continua, como dijimos, de más de 3000 años, con noción histórica de un imperio del centro y una cultura Han mayoritaria. En el siglo XIX, tras las humillaciones coloniales, las guerras del opio, cesión forzada de puertos, etc., surgió en China un fuerte nacionalismo antiimperialista, pero no de su imperio, de imperios externos. La revolución de 1949, liderada por el Partido Comunista Chino, capitalizó ese sentimiento. Aunque comunista en ideología, el nuevo régimen se presentó como restaurador de la dignidad nacional. No es otra China, es la misma, tras el siglo de humillación. La identidad nacional china moderna es una síntesis de orgullo civilizatorio, desde Confucio, pasando por la Gran Muralla hasta el presente, con la narrativa comunista. El Partido Comunista moldeó instituciones socialistas unipartidistas, pero también inculcó lealtad a la patria y al partido como garantes de la unidad frente a enemigos externos. En la era de Mao Zedong, el aislacionismo y campañas internas, o sea, el gran salto adelante, la revolución cultural y esas cosas, llevaron el afán de autosuficiencia identitaria al extremo, con costos humanos muy severos, pero que lograron cohesión. Tras 1978, China emprendió reformas de apertura económica bajo Deng Xiaoping, integrándose en la economía mundial, pero sin abandonar el autoritarismo político. De hecho, el éxito económico fue manejado como parte de una rejuvenación nacional, digamos, recuperar el lugar central de China en el mundo. En la actualidad, ya con Xi Jinping, ese proyecto se explica en el lema del sueño chino, de resurgir como potencia global. Ahora, la parte idealista que muchos ven, pero mira qué bonito viven en China. Bueno, ¿quieres lograr lo que han logrado los chinos? Bien, pues necesitas un shock terapéutico como el de Mao. La cohesión no se logra convenciendo, se impone. Pues que inicie la revolución. Ay, mijo, cuando se cuestiona a qué costo logró China lo que logró, no se habla de la censura actual o represión. Bueno, sí, un poco, claro, en ciertos contextos. Pero es mucho más que eso.
Esa censura y represión es la identidad china de miles de años y aún así se requirieron putazos. No puedes copiar y pegar el modelo chino actual, tienes que ser China para lograrlo. Tu historia es otra, tu identidad es otra, tu realidad es otra. La personalidad de tu población es otra. ¿Quieres cambiarla? Otra vez, cámbiate a ti mismo, encuentra tu camino. La interacción entre identidad china, instituciones y rol geopolítico es evidente. Institucionalmente, China mantiene un estado de partido único con control férreo sobre la sociedad. La legitimidad del Partido Comunista descansa en gran medida de un nacionalismo difundido activamente. Educación patriótica, censura de memorias incómodas como Tiananmen y otras, exaltación de logros especiales y militares. Cualquier disenso que amenace la imagen de unidad es reprimido en nombre de la estabilidad nacional. De hecho, el régimen chino es cada vez más represivo, con el partido apretando el control sobre todos los aspectos de la vida, precisamente en un intento de evitar la influencia externa. El aparato estatal, los medios, el discurso en línea, la religión, universidades, empresas y ONGs, todo. La censura, el gran cortafuegos de Internet, la vigilancia masiva, es justificada como necesaria para evitar caos o infiltración cultural occidental que socave los valores socialistas chinos. Pero el control lo lograron antes de Internet, lejos de Estados Unidos, bajo influencia más bien soviética. Nada de eso hay en México o Latinoamérica. ¿Pretendes controlar bajo la influencia gringa? Te van a hacer cagar. El que controla en esta región está allá arriba. Esta capacidad de control total de China ha sido una ventaja para el liderazgo chino, sin duda, al implementar decisiones estratégicas. Por ejemplo, reubicar millones de personas para proyectos de infraestructura o imponer cuarentenas draconianas durante la pandemia del COVID-19, sin las trabas políticas de las democracias. Pero nosotros, nuestra identidad, aunque sea simulada, aunque sea impuesta, es democrática y no la vas a cambiar. Y si intentas cambiarla, el hegemón te va a venir a aplastar, no tiene solución. Y bueno, puedes intentarlo a base de madrazos, pero va a llevar muchos siglos. Y separándote de la potencia económica, si te deja, esa es la cosa. La identidad nacional cohesiva, reforzada por el discurso del Partido Comunista Chino, encarna los intereses de la nación. Ha permitido a China movilizar enormes recursos humanos en pos del desarrollo, mano de obra disciplinada, e integrarse como pieza clave en las cadenas globales de valor. China se convirtió en la fábrica del mundo, manufacturando desde electrónica hasta textiles a escala masiva, sí. Y ese rol económico le ha dado influencia global también, que Pekín complementa con iniciativas geopolíticas como la iniciativa de la Franja y la Ruta, promoviendo retóricamente como un renacimiento de la antigua Ruta de la Seda, y bueno, todo liderado por China. Pero eso funciona en un mundo globalizado. Lo que no podemos perder de vista es que la identidad nacional autorreferente también implica limitaciones y tensiones. Internamente, regiones con identidades propias, que no las puedes erradicar del todo, bueno, sí, a base de más putazos, a base de más siglos, y quién sabe, porque se te escapan por otro lado. O sea, hablo del Tíbet, Xinjiang, Hong Kong, y después Taiwán se la quieren integrar. O sea, todas ellas han visto sus aspiraciones reprimidas para sostener la narrativa de una China unitaria. En Xinjiang, por ejemplo, la campaña de reeducación de uigures y otras minorías musulmanas busca asimilarlos a costa de duras violaciones de derechos humanos, lo que les vale 3 pepinos, por supuesto, pero en Latinoamérica no nos vale, es nuestra bandera. No que se aplica a la perfección, por supuesto que no. La 4T es selectiva donde los aplica, como lo era el PRIAN, por supuesto, también. Si estás contra mí, tus derechos humanos me los paso por el arco del triunfo, naturalmente. Pero acá se promueve la diversidad, no se castiga. Esa es nuestra identidad. Insisto, no es perfecta, no es que sea real, es identidad. Cómo nos vemos a nosotros mismos. Y es justo aquí donde entra la desventaja de la identidad china. Es de unidad, soberanía, estabilidad, o no volver a ser humillados. Son rígidos, no hay margen de negociación interna. Una cosa fue su negociación con los gringos, a quienes le voltearon bandera. Otra muy distinta, lo que están dispuestos a negociar con ellos mismos. En un mundo regionalizado, la sobreinversión en control, o sea, censura y vigilancia, pueden sostener estabilidad, más o menos, pero cuestan innovación a largo plazo. Menos crítica es igual a menos descubrimiento de errores. Más autocensura también se refleja en menos ciencia e innovación.
Porque una cosa es copiar lo hecho afuera, que es lo que han hecho, pero ahora toca inventar ellos. Hoy los BRICS pueden estar muy felices de sus préstamos, pero los BRICS no son China, no son disciplinados, no son obedientes. Esa influencia que tiene hoy, mañana se les puede voltear, real o no. Si se perciben internamente abusos por parte de los chinos, insisto, reales o no, las resistencias internas no tardarán en surgir. Y ya lo vemos en Ecuador, en Bolivia y hasta la misma Argentina. Ser el hegemónico implica pagar un precio de reputacional. Y adivinen que hegemón solo está frotándose las manos para entrar y aparecer como el Salvador. ¿Quieren más? El nacionalismo es una trampa. Cuando un régimen alimenta orgullo y resentimiento para legitimar, después queda obligado a actuar duro para no verse débil, aunque no convenga. Y la obsesión por unidad incentiva políticas coercitivas que generan costos diplomáticos internos y externos, reputación y sanciones. Insisto, no tienen que ser externas, las sanciones pueden ser internas. Estar peleando constantemente con resistencias internas tiene un costo para el crecimiento. Si la legitimidad se apoya en prosperidad y orgullo nacional, la más mínima desaceleración económica vuelve más peligrosa la política identitaria. A fuerza necesitas enemigos externos. ¿Quieren ver un imperio chino violento? Quítenle el mercado gringo. Y si es violento, el control interno se exige cada vez más fuerte. China es muy violenta internamente, no lo ha sido externamente en las últimas 2-3 décadas, pero simplemente es coyuntura. En resumen, su identidad le da cohesión y dirección, pero es menos flexible, más reaccionaria por orgullo y más costoso de gobernar cuando el crecimiento ya no lo compense. ¿Todo esto es garantía de que China logrará superar a Estados Unidos? Por supuesto que no. ¿Que fracasará? Tampoco. ¿Que colapsará? Nada. Todo esto solo es garantía de que nadie tiene ni la más puta idea de lo que va a pasar. Depende de cómo lo apliquen, cómo se adapte cada imperio, cómo mueva sus piezas, cómo corrija sus limitaciones, que también se lea a sí mismo. Pero si sigues pensando, tú, individuo de a pie, que tal o cual modelo económico es la solución, que tal o cual modelo político es el mejor, o permites que los agravios del pasado o el presente te definan como persona, pues la tienes muy complicada, mijo. Ya por último, la prueba de que misma cultura no determina mismo destino. Corea del Sur y Corea del Norte. Compartían historia, pero tras la división quedaron en ecosistemas institucionales opuestos. El sur se volvió un estado desarrollista, con seguridad externa, exportación y acumulación de capacidades, educación, industria, tecnología. Claro, dependiente de fuerzas extranjeras, por supuesto. Pero pues logró prosperidad y la apertura política se volvió viable, jugó esas piezas. El norte, en cambio, se volvió un régimen de supervivencia. Trató de controlarlo absolutamente todo, se aisló y la palanca de riesgo pues fueron sus misiles y armas nucleares para comprar espacio. Su economía no fue el centro, pues el centro fue el control. Por eso son tan distintos, no por esencia cultural, sino por trayectoria institucional y coaliciones de supervivencia, a qué salió cada uno. El sur compra estabilidad con producción, dependientes externos por supuesto, pero el norte compra estabilidad con coerción y disuasión. Ahora, ¿esto es porque uno es socialista y el socialismo siempre fracasa y el otro es capitalista? No, ambos modelos sirven. Es porque uno se adaptó al entorno, el sur, y el otro, el norte, se aferró a lo que quería ser. Esa es la lección y es con lo que tiene que tener cuidado China. Y creo que lo tiene claro, por eso ahora China es la promotora del libre mercado, sí, pero tiene que arreglarse adentro, o si no, pues también su discurso se va a caer. Solo entendiendo esas raíces profundas podremos comprender por qué Estados Unidos se comporta como un misionero democrático global, por qué China insiste con vehemencia en recuperar Taiwán, por qué África lucha aún por completar la construcción de sus naciones, o por qué Europa consiguió dejar atrás siglos de guerras para sentarse en torno a una mesa de Bruselas. Pero, ojo, nada es eterno. El tema de la Unión Europea, por ejemplo, es el resultado de siglos de conflictos y amenazas de desaparición total. Pero conforme la memoria histórica se olvida, los viejos pleitos entre europeos pueden resurgir. Al menos las ideas rancias como el fascismo, hagan de cuenta. Ya veremos cómo las malabarean. Pero, en definitiva, la identidad nacional es el prisma a través del cual los pueblos interpretan su papel en el mundo y dan forma a su destino político. México con el PRI, con Morena o con el que me digan es no intervencionista simple y sencillamente porque ha sido víctima de intervenciones, porque él no puede intervenir, no porque sea bueno. Pero piensen lo que quieran.
El día que México sea más fuerte que Estados Unidos, veremos si no interviene, aunque sea para que Estados Unidos deje de intervenir. Ah, qué lindo, ¿no? Ahí están las ciencias sociales. ¿Quieren utilizarlas para realmente entender al mundo y mejorarse a sí mismos? ¿O seguirán con discusiones ideológicas del deber ser? Sí, Latinoamérica necesita ir al psicólogo mucho y quitarse todos esos traumas de sus papás. O sea, España, Estados Unidos, Portugal, el que quieran. Somos a la vez producto de una construcción histórica y podemos ser motor de nuevas realidades en el escenario internacional. Siempre que entendamos que cualquier cambio es gradual, lleva décadas o siglos y no nos tocará verlo. Podemos sembrar bases nada más. Más de 30 años pasaron desde la caída de la Unión Soviética para que otro hegemón pudiera plantarle cara a los gringos, y se venía cocinando desde antes. La Guerra Fría duró casi 50 años, pero en esencia no mucho ha cambiado entre las relaciones de la antigua URSS y la actual Rusia con el hegemón, con Estados Unidos. ¿Y ustedes creen que algo realmente sustancial va a cambiar en unos pocos años por cambiar el hegemón, por cambiar de modelo, porque ahora somos socialistas, porque ahora está la 4T, porque ahora nos aliamos a China? Pues sí, cambiarán la estrategia, cambiarán el modus operandi los grandes, se reconfigurarán tableros, pero nadie sabe qué va a pasar realmente. ¿Quieres cambiar a México realmente o a Latinoamérica? Deja de repetir identidades ajenas. Reconoce la propia para que puedas cambiarla y solo así puedas transformarla. No se trata de copiar a China ni de pelear con el imperio. Se trata de saber quién eres tú para saber con qué juegas y qué podrías construir si dejaras de narrarte a ti mismo como víctima. Pero eso implicaría convencer o imponer, como lo quieras hacer, un nuevo relato a millones de personas. Ay, por mi parte, pues yo paso. Mi ego no es tan grande como para pretender cambiar al mundo. El que quiera saber mi opinión la puede preguntar, pero de ahí no paso. Así que mejor sigo mi propio consejo, como siempre les digo. Ocúpate de tus finanzas personales, que esas el imperialismo yanqui, el Partido Comunista Chino, el chavismo, el PRIAN, la 4T o los sabios de Sion o el que sea, no las va a salvar.